Queridos hermanos, nos encontramos una vez más en su programa Profundizando en la Fe, llegando hasta cada uno de sus hogares o en los distintos lugares donde se encuentren. Pues hoy, gracias a la magia de los medios de comunicación, podemos entrar en esta sintonía. Pero la sintonía que más interesa, la más importante, es la sintonía con nuestro Padre Dios, la sintonía con el Espíritu. Como dice un canto del Padre Ceciño, mi espíritu está en sintonía con mi Dios, en sintonía con mi Padre. Por eso vamos a meditar en el Salmo que he elegido para este día. Es un Salmo que se nos presenta en este tiempo de Cuaresma y que canta la ternura de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios tan necesitada en nuestro mundo. Recuerda, Señor, tu ternura. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad, enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador. Recuerda, Señor, que tu ternura y misericordia son eternas. Acuérdate de mí con compasión por tu bondad, Señor. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes. Es el Salmo 24 que acabamos de leer y que ahora vamos a meditar. Yo me quiero centrar en esa parte de la ternura. Recuerda, Señor, que tu misericordia y tu ternura son eternas, porque Dios es el sumo bien. Tu ternura y tu misericordia son eternas. Y por eso, Señor, atendiendo no a nuestros méritos, no a nuestro valer, sino a ese don tuyo, a esa gracia tuya, a esa ternura tuya, Señor, entonces ten misericordia de mí, enséñame tus caminos para que yo pueda caminar, pueda vivir con lealtad. Y el camino ya lo sabemos, el camino es el Hijo del Padre Eterno. El camino es Jesucristo. Él con sus palabras, con sus obras, con sus actitudes, con sus hechos, nos ha enseñado cuál es el camino para llegar a la vida. En ese sentido vamos a continuar entonces la meditación del Evangelio para este día. Tomado de Mateo 18, 21, 35. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Se compadeció el Señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido,
quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagaran toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La gran parábola del perdón, el perdón tan necesario para nuestra salud espiritual, y no solamente la salud espiritual, también la salud física. Una persona con odio, con resentimiento en su corazón no tiene paz, porque la paz la da esa armonía, la da esa sintonía con el otro, la da el sacar ese pus que hace tanto daño en el corazón humano. Y por eso primero debemos elevar los ojos a Dios para poder perdonar y ver que el Señor ha sido bueno conmigo, ha sido tierno conmigo. El Señor me ha perdonado tantas veces. Y en este sentido quiero recordar la expresión del Papa para esta Cuaresma. No nos cansemos de pedir perdón, porque el Señor nunca se cansa de perdonar. Y aquí vemos entonces esta parábola que el Señor nos pone, este primer señor que debía 10.000 talentos. 10.000 talentos debía. Y por supuesto no tenía con qué pagar. Y le dice a su señor: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Y el Señor tuvo piedad de él. Tuvo piedad y lo perdonó. Eso pasa también en nuestra vida. Ninguno de nosotros, ni usted, ni yo, ni nadie tiene con qué pagarle al Señor, ni aún derramando su sangre. No tiene con qué pagarle al Señor. Porque en definitiva todo lo ha recibido de Dios. Como dice el Salmo también en otro salmo, en las Sagradas Escrituras: Él perdona todas tus culpas, sana todas tus enfermedades, rescata tu vida de la muerte, te colma de ternura, así es Dios con nosotros. Por tanto, ¿cuánto conviene tener presente esta realidad de que he recibido tanto de Dios, para yo no ser una persona tan dura, tan, podríamos decir, justiciera, tan imponente? No, es importante mirar, elevar los ojos a mi Padre, que ha tenido compasión de mí y que me ha dado tanto, para que yo también cuando, por las situaciones de la vida, porque son situaciones que se presentan, un mundo compuesto por personas débiles, pecadoras, constantemente nos ofendemos en la familia, en el trabajo, en las amistades, hay ofensas. Eso se da continua y permanentemente. Y por eso también la gran enseñanza de Jesús. Dice Pedro: Señor, ¿y cuántas veces yo debo perdonar? 7 veces. Y eso que 7, el número 7 es ya un gran signo. Le dice el Señor: no 7 veces, no, hasta 70 veces 7. Es decir, es la vida entera que yo tengo que perdonar. Y es porque cuando yo perdono estoy siendo perdonado. Cuando yo perdono me hago parecido a Dios, que nos perdona siempre. Cuando perdono, yo mismo estoy salvando también mi vida, porque estoy abriendo mi corazón al Señor, que me levanta, que me sana, que me cura, y que ninguna acción buena la deja sin recompensa, Que nosotros sepamos perdonar las pequeñas cosas. Este hombre lo que debía eran 100 denarios, el otro debía 10.000 talentos. No hay comparación entre 10.000 talentos y 100 denarios. Aprendamos a perdonar esas pequeñas ofensas, esas pequeñas faltas que encontramos
en nuestro caminar y que el Señor nos conceda la gracia de ir creando esa fraternidad iluminados por su palabra, por Él que es el camino, la verdad y la vida. Hacemos ahora un corte y continuamos dentro de un momento. Bien, queridos hermanos, ahora entramos en materia, en el tema central para este día. Hemos estado viendo en estos capítulos cómo Jesús murió por el pecado de la humanidad, por el pecado de cada uno de nosotros, por el pecado de todos los hombres, no solamente por el pecado de aquellos que le mataron, en quien estábamos todos de alguna manera presentes, pues como nos recuerdan los santos, porque Dios es persona, no es un espíritu etéreo, algo que se diluye, no es una persona. Igualmente las ofensas que yo cometo hoy contra un hermano siguen siendo un dolor en su corazón, siguen siendo una espada que rasga su corazón y le duele tanto al Señor el pecado del hombre, el pecado de la humanidad. Y es que su misterio de redención, su muerte, sigue teniendo un alcance hoy igual que ayer, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Continuamos entonces profundizando en lo que nos dice la Iglesia con relación a la muerte redentora de Jesús. Muerto por nuestros pecados según las Escrituras. Este designio divino de salvación a través de la muerte del siervo, el justo, había sido anunciado antes en la Escritura como un misterio de redención universal, es decir, de rescate que libera a los hombres de la esclavitud del pecado. San Pablo profesa en una confesión de fe que dice haber recibido que Cristo ha muerto por nuestros pecados según las Escrituras. La muerte redentora de Jesús cumple en particular la profecía del siervo doliente. Jesús mismo presentó el sentido de su vida y de su muerte a la luz del siervo doliente. Después de su resurrección, dio esta interpretación de las Escrituras a los discípulos de Maús, luego a los propios apóstoles. Estaba ya revelado, manifestado en las Sagradas Escrituras que la muerte de Jesús iba a ser una muerte redentora. Y es que hay, podríamos decir, una analogía entre la esclavitud física y la esclavitud del pecado. Antiguamente un esclavo no salía de su estado de esclavitud si alguien no pagaba un rescate por él, si alguien no daba una cuota para liberarlo. Generalmente era una cuota de dinero, por eso se usa esa terminología, pero de una manera análoga. Jesucristo, para liberarnos del pecado, ha pagado un precio demasiado alto, que fue el precio de su sangre. Por eso decimos ese canto, la sangre de Cristo tiene poder para liberar, tiene poder para perdonar. Gracias a que Él derramó su sangre como cordero inocente, entonces nosotros hemos sido rescatados. Por eso le pertenecemos a Él. Él nos ha rescatado con su sangre para que le pertenezcamos. Y de ahí que un cristiano no puede vivir como quiere, no debe vivir medalaganariamente, debe vivir según la luz del Evangelio. Debe llevar la marca de Jesucristo, el perfume de Jesucristo, el testimonio de Jesucristo, pues hemos sido comprados a un precio, rescatados a un precio demasiado alto, que es el precio de la sangre del Señor. Y no solamente el Antiguo Testamento ya habla de eso, todos los cánticos del siervo sufriente del profeta Isaías,
mi siervo tendrá éxito, porque fue entregado, sacrificado por el pecado de los hombres, pero podríamos decir con ese ofrecimiento, con su sangre, va a rescatar una multitud del estado de la opresión del pecado. El mismo Jesús va a decir a los discípulos de Maús, qué tardos son ustedes para entender las Sagradas Escrituras. Convenía que el Mesías padeciera para entrar en su gloria y con él también llevar a un gran número de hermanos, llevarlos a compartir el reino del cielo. Por tanto, ¿cómo no dar gracias al Señor por esta entrega, por este amor tan grande que el Señor nos tiene, que nos quiere llevar a compartir su gloria misma y para ello ha derramado su propia sangre? Es lo que vamos ahora a celebrar en la Semana Santa, pero más que a celebrar, a actualizar. ¿Qué quiere decir eso? Que en ese momento también no es simplemente un recuerdo, no es que el Señor me está liberando, me está perdonando, me está concediendo realmente su gracia, me está salvando. Cuando celebro la Pascua, el Señor realmente me está salvando y de ahí que debo prepararme interiormente, prepararme realmente con las obras de caridad, con el ayuno, con la oración, con la confesión, para celebrar esa Pascua como Dios quiere, con el mismo amor con el que Él se ha entregado por mí, que ahora yo también me ofrezca a Él y celebre con Él la victoria sobre la muerte y sobre el pecado. La muerte entonces redentora del justo. Qué importante es que no olvidemos ese amor grande de nuestro Dios. Dios le hizo pecado por nosotros. En consecuencia, San Pedro pudo formular así la fe apostólica en el designio divino de salvación. Han sido rescatados de la conducta necia heredada de sus padres, no con algo caduco, oro o plata, sino con una sangre preciosa, como de cordero sin tacha y sin mancilla, Cristo predestinado antes de la creación del mundo y manifestado en los últimos tiempos a causa de ustedes. Primera de Pedro 1, 18, 20. Los pecados de los hombres, consecuencia del pecado original, están sancionados con la muerte al enviar a su propio Hijo en la condición de esclavo de una humanidad caída y destinada a la muerte a causa del pecado. A quien no conoció pecado, Dios le hizo pecado por nosotros para que viniésemos a hacer justicia de Dios en él. El que no tenía pecado, ahora Dios le hace pecado, es decir, paga el precio del pecado. El precio del pecado es la muerte. Jesucristo murió por mí, soportando la injuria, soportando la calumnia, soportando la difamación, soportando la envidia, la ira, los azotes, los golpes, la traición, la negación, la soledad. Él pagó el precio que nosotros debimos pagar por nuestros pecados, para que con solo acercarnos a la fuente de la salvación de su misericordia, a través del sacramento de la reconciliación, de la confesión, yo pueda apropiarme de ese tesoro que vale más que el oro. Y por eso dice Pedro, recuerda eso, no hemos sido rescatados con valores caducos, con oro y plata, eso es nada, eso pasa, eso no salva. Es con la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo es la que nos salva. Dios le ha hecho pecado para que nosotros podamos renacer a la vida. Tiene la iniciativa del amor redentor universal. Al entregar a su Hijo por nuestros pecados, Dios manifiesta
que su designio sobre nosotros es un designio de amor benevolente, que precede a todo mérito por nuestra parte. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. La prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. La mayor prueba del amor de Dios, naturalmente ya la creación es una prueba del amor de Dios, la profecía, las Sagradas Escrituras es una prueba del amor de Dios, pero la gran prueba de que nos ama y que nos ha amado eternamente y nos ha amado primero, ha sido que desde antes de la creación del mundo ya el Padre, en quien todo es luz, había también destinado enviar a su Hijo para mostrarnos su amor, su don, su misericordia. Por eso la gloria, el honor, la honra, la adoración sean para nuestro Dios y Señor. Amén. Bien, queridos hermanos, seguimos meditando en este misterio inmenso, profundo, que escapa a nuestra pobre razón, porque es misterio del amor de Dios, misterio de eternidad, pero manifestado y revelado en Jesús, de un Jesús que ha dado su vida por mí y por ti. Este deseo de aceptar el designio de amor redentor de su Padre anima toda la vida de Jesús, porque su pasión redentora es la razón de ser de su encarnación. Padre, líbrame de esta hora, pero si he llegado a esta hora para esto, el cáliz que me ha dado el Padre no lo voy a beber, y todavía en la cruz, antes de que todo esté cumplido, dice, tengo sed. La razón de ser, la razón de la encarnación de Jesús ha sido llegar a ese momento de la muerte y de la resurrección. Por eso les dice también a los discípulos, yo tengo que pasar por un bautismo, y qué angustia hasta que esto se cumpla. Y luego le dice también a los discípulos en la cena, la última cena, he deseado ardientemente, que llegara este momento para compartir con ustedes este momento, el momento de la institución de la Eucaristía, que es el memorial de su pasión salvadora. En cada Eucaristía el Señor dice lo mismo, he deseado ardientemente venir aquí y que tú estés ahí, escuchando mi palabra, ardientemente que tú llegara a tu corazón con mi cuerpo, mi sangre, mi alma y mi divinidad para salvarte. He deseado ardientemente esto. De ahí que el amor del Señor no se agota. Y antes, aún ya en su sufrimiento extremo en la cruz, qué misterio tan grande, en ese sufrimiento extremo, en ese sufrimiento indecible, inefable, eso no se puede expresar con palabras lo que Jesús estaba viviendo allí, y sin embargo dice, tengo sed. No se trataba de una sed simplemente física, era la sed de seguir amando, de seguir dándose, si fuera necesario, hasta darlo todo, por nuestra salvación y para manifestarnos que solo el amor salva, solo el amor construye, solo el amor es santo, porque es la presencia misma de Dios en nuestros corazones. El Cordero que quita el pecado del mundo. Juan Bautista, después de haber aceptado bautizarle en compañía de los pecadores, vio y señaló a Jesús como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Manifestó así que Jesús es a la vez el siervo doliente que se deja llevar en silencio al matadero y carga con el pecado de las multitudes, y el Cordero Pascual, símbolo de la redención de Israel cuando celebró la primera Pascua. Toda la vida de Cristo expresa su misión de servir y dar su vida en rescate por muchos. Es un servicio que rescata,
un servicio que levanta, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese corderito que ya desde Abraham, cuando iba a sacrificar a Isaac, apareció y que rescató a Isaac, fue cordero sustituto del Hijo, porque el verdadero Hijo, el que iba a ser el verdadero Hijo de la promesa que nos salvaría, era Jesucristo. Es el cordero también cuya sangre era derramada en la Pascua, un corderito que lo mataban a las 3 de la tarde y que en tiempo de Moisés se regaban las puertas de las casas para que el enemigo no entrara. Y es que la sangre de Cristo también es antídoto contra el enemigo, antídoto contra el pecado, porque nos santifica, nos llena de luz, nos llena de vida. Es también el cordero del que habla el profeta Isaías, como oveja mansa llevada al matadero, no abría la boca. Como cordero llevado al matadero, no abría la boca. Por eso damos gracias al Señor por su amor, por su ternura, por su misericordia, por entregar su vida de manera humilde, en servicio y rescate por todos. De ahí que el mayor servicio de Jesús no fueron los milagros, claro que todo eso entra dentro de su gran misterio, sino que el gran servicio de Él fue la entrega de su propia vida. Ese fue el mayor servicio, porque fue darlo ya todo, entregarlo todo. De ahí también la llamada del Papa, y con esto quiero terminar, de que nosotros también no nos cansemos de hacer el bien, no nos cansemos de hacer el bien, no nos cansemos de ayudar, de servir, de perdonar. Queridos hermanos, hemos llegado ya al final de su programa Profundizando en la Fe. Que les bendiga el Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.